con nosotros. Chuck, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias al pastor Alex, pastor Vic. Qué gusto poderlo ver aquí, poderles estar en conexión otra vez con ustedes, a todos los hermanos que nos escuchan desde allá, desde Mazatlán, los hermanos allá, el pastor Marchena, los pastores doctor, por allá nos escuchan en Mazatlán, en Andes, en Mesa, bueno, en Veracruz. Estamos muy contentos de poder estar una vez más con ustedes. Hoy nos está tocando estar en Luis Potosí. Ya tenemos más o menos como un mes ya de viaje, que salimos de casa con una asignación que el Señor nos ha dado para venir a México. Les voy a estar con todo lo que estamos haciendo en México, especialmente en la Sierra de Jalisco y Nayarit, entre la comunidad Huichol, y sobre todo compartir un poco de lo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón. Creo que este mensaje va a ser un mensaje muy de mucho ánimo para cada uno de los que nos están escuchando este tiempo. Yo creo que es algo que Dios ha puesto en mi corazón para este momento, para esta hora, para la iglesia. Y quisiera comenzar primero mencionando en Primera de Reyes. Voy a comenzar ahí mencionando un poco la vida de Elías. Estamos viviendo un tiempo de verdad de mucho para mí muy importante para la iglesia en general, para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo. Estamos viviendo un tiempo de muchos retos y para mí es algo que Dios está hablando mucho en mi corazón. Y si yo le pudiera poner un poco de título a este mensaje, se pudiera poner algo como la tarea que no hemos terminado. Hay una tarea que todavía está pendiente, una asignación de parte de Dios. Y en el capítulo 19 de a Elías, que 18, viendo uno de los tal vez capítulos más poderosos en la palabra de Dios, donde Elías está confrontando a los profetas de Baal y hay una confrontación directa y vemos ahí a Elías clamando a Dios y Dios responde de una manera sobrenatural. Tiene fuego sobre el altar, sacrificio y viene después de eso una reforma, viene después de eso, empieza a pasar algo en el mundo espiritual, algo se remueve en el mundo espiritual y los ver cómo Elías empieza a orar por lluvia. No solamente empieza una manifestación sobrenatural, sino que Elías empieza a orar por lluvia y empezamos a ver cómo viene un tiempo de transición. Y luego comenzamos el capítulo 19, después de un tiempo sobrenatural, empieza diciendo el capítulo 19, dice, acá dijo Dios Jezabel. Ahora, hay algo que Elías había hecho que había conmovido el mundo espiritual y dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Es una parte muy importante que tenemos que recordar. Dios había hecho justicia a través de Elías, pero dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me dan los dioses y aún mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3 dice, y viendo pues el peligro, se fue y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Hay algo muy interesante en esta historia que yo quiero hablar esta tarde. Dice que cuando Elías, después de un glorioso, envía un mensajero. Ahora es muy interesante porque el enemigo usa la misma estrategia vez tras vez. Cuando nosotros estamos entrando a los propósitos de Dios, cuando nosotros estamos avanzando el reino, el enemigo muchas veces empieza a enviar mensajeros y muchas veces el mensaje sigue siendo el mismo. Es un mensaje de intimidación. Es tener lo que Dios está haciendo. Ahorita para que me entiendan un poquito lo que estoy diciendo, pero es un patrón que vez tras vez, cuando el Señor empieza a moverse sobrenaturalmente, llega a un punto donde el enemigo quiere venir a intimidar, quiere venir a detener. Y dice aquí que Elías, en el versículo 3, dice que vio pues el peligro. Ahora, esto es algo que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado, porque si le damos oído a lo que el enemigo estamos haciendo y empezamos a ver el peligro, en lugar de dejar de ver a Dios y lo que Dios nos ha llamado a hacer,
empezamos a perder de vista lo que Dios quiere para nuestras vidas. Jezabel sigue usando la misma estrategia. Él quiere detener la obra de Dios. Por ahí de los años 90, el Señor llamó a algunas personas a la sierra de Jalisco y Nayarit, a Roberto Durán, algunos de ustedes lo conocen, a mi suegro. Dios empezó a poner en el corazón de él, cuando estaba de pastor en Zacatecas, empezar a ir a alcanzar al pueblo huichol. Era un pueblo que muchos de nosotros hemos escuchado, tal vez hemos visto algunas artesanías, pero el pueblo huichol es uno de los pueblos que hasta el día de hoy han sido uno de los pueblos menos alcanzados. Y este pueblo por muchos años ha conservado la religión antigua, ¿verdad? Ellos tienen sus dioses del venado, tienen sus dioses del maíz. Y aquí empezaron a ir algunos hombres a empezar a predicar, empezar a penetrar el reino de las tinieblas, establecer el reino de Dios. Y por muchos años ellos estuvieron yendo y empezaron a ver milagros, empezaron a ver gente convertirse. Y igual que Elías, empieza a venir Jezabel y empieza a mandar un mensaje de intimidación. Y muchos de los hermanos huicholes que se habían convertido, que habían tomado la decisión de seguir a Jesús, muchos de ellos tuvieron que huir porque les empezaron a quitar sus tierras, los empezaron a correr, habían empezado iglesias, construido iglesias, las derribaron casas, y todo a causa de su fe. Y algo que ha sucedido por los últimos tal vez 20 años es que muchos de ellos tenían que seguir a Jesús de una manera ya sea secreta, de una manera tal vez tenerse que ir a otra ciudad. Y había una oposición muy parecida a la que Elías estaba llevando en este momento. Ahora, hay una palabra clave en lo que yo estoy hablando, y dice que cuando Elías ve el peligro, se fue para salvar su vida. Es algo que Dios ha estado hablando mucho a mi corazón. Yo creo que ha llegado un tiempo donde la iglesia tiene que empezar una vez más a retomar su propósito, lo que la iglesia primitiva, ¿verdad? Yo me recuerdo mucho la historia cuando los discípulos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Están predicando y están avanzando el reino de Dios. Empiezan a venir las amenazas del enemigo, a traer amenazas al reino de Dios, a empezar a traer amenazas a los apóstoles, amenazas a los discípulos, y dice que algunos de ellos son aprisionados, no están amenazados que por favor no sigan predicando esto, y cuando son liberados en el capítulo 4 de Hechos dice que ellos empiezan a orar y empiezan a clamar a Dios diciendo: Señor, escucha sus amenazas y permite que a través de tus siervos sean hechos milagros, señales y prodigios. Y vemos un contraste en lo que los discípulos, los apóstoles hacen con lo que Elías hace, porque Elías, en lugar de seguir adelante, de confrontar esto, dice que empezó a huir porque empezó a edad. Hoy más que nunca estamos viendo que la iglesia está siendo atacada por un espíritu de temor. Como nunca antes la iglesia quiere ser callada, la voz profética quiere ser detenida. Está empezando a venir en contra de nosotros un espíritu de intimidación que lo que realmente quiere hacer a la iglesia es callar a la iglesia, hacer que la iglesia que no tenga fruto, que la iglesia se detenga. Pero en este tiempo el Señor, dice la palabra de Dios, versículo 4, dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir, se dice, quita la vida de Dios, que en un momento está clamando a Dios y viene el fuego, que por lluvia y viene la lluvia y de repente entra en una depresión, entra en una intimidación y de repente está deseando morirse. Y yo creo que esta es una de las cosas que el enemigo está tratando de hacer para muchas iglesias. Está queriendo parar la obra de Dios, está queriendo parar el avance del reino de Dios. Y muchos pastores, muchos líderes, lamentable en este tiempo, están ahorita en como congelados espiritualmente, están tratando de saber qué hacer, no saben qué hacer. Muchos de ellos están pensando tal vez en renunciar. Muchas iglesias están cerrando y está pasando algo en el mundo espiritual, pero yo estoy aquí esta noche para animarte y para decirte, porque esa es la palabra que Dios le da a Elías. Bueno, parece ser que se cortó la conexión. Vamos a esperar unos minutos mientras se vuelve a conectar Chuck. Y lo que vamos a estar haciendo, pues bueno, es
comentándoles que este mensaje que él está dando es precisamente a la iglesia y está trayendo este mensaje a todos y cada uno de nosotros para que nos animemos en todo lo que Dios está haciendo como iglesia. Así que es muy importante que tú lo escuches, tú puedas poner atención a este mensaje y bueno, parece ser que ya tenemos conexión nuevamente. ¿Sí, Omar? Ok. Adelante. Estaba leyendo el versículo 7 de Primera de Reyes y dice que el ángel de Jehová la segunda vez, dice aquí, que le tocó y le dijo, levántate, come, porque largo camino te resta. Yo creo que es una palabra que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que escuchar para este tiempo. Tenemos una asignación pendiente. Tenemos todavía una tarea que todavía tenemos que cumplir. Tenemos un largo camino que tenemos que seguir. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, y hasta ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Uh, hace unos 3 días el Señor estaba hablando una palabra a mi corazón y no me quiero interrumpir de lo que estoy haciendo, pero solamente lo voy a poner como una referencia. El Señor me hablaba hace como unos 3 días, estábamos en Quintana Roo, y el Señor me hablaba y me decía, es tiempo que nos renovemos como el águila. Y yo sé que a lo mejor algunos hemos escuchado un poco de lo que es renovarse como el águila. El Salmo 103, versículo 5 nos dice que recordemos las bendiciones de Dios. Y dice la palabra de Dios, Efesios, dice, porque Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila. Ahora, hay algo muy interesante cuando hablamos de las águilas. Las águilas llegan a un punto en sus vidas, dice los historiadores, los bestos, que el águila de vida, donde el águila tiene que tomar una decisión. Las águilas, cuando llegan más o menos a los 40 años de vida, dice que sus picos, su pico del águila se empieza a hacer largo y puntiagudo y se curvea el pico y se empieza a apuntar contra su pecho. Sus alas se envejecen, se tornan pesadas, sus plumas se hacen gruesas. Incluso llega un momento que sus uñas se vuelven tan inflexibles, dice que ni siquiera pueden volar lo suficiente y no pueden atrapar a su presa. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, es tiempo que la iglesia se renueve como el águila. Y yo decía, Señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo es renovar? Y curiosamente, así como Elías dice que el águila se va y se esconde a una cueva y se tiene que esconder en este lugar, dicen los que la estudian, más o menos por 5 meses. Y mientras están en esta cueva, dice que lo primero que el águila empieza a hacer, empieza a golpear su rostro, su pico, hasta que el pico se cae porque el pico ya no le sirve, ya está demasiado viejo. Y cuando otra vez dice que empieza a arrancar sus garras, esas garras que por un momento sirvieron, las estrategias que por un momento sirvieron, dice que empiezan a ser quitadas y de repente cuando salen las uñas nuevas, dice que empieza a arrancar su plumaje, aquel plumaje que a lo mejor un tiempo sirvió, aquel plumaje que a lo mejor un momento fue majestuoso, pero que se hizo viejo y tiene que hacer este proceso de 5 meses de renovarse para que una vez más tenga un pico nuevo, tenga unas garras nuevas y tenga unas plumas nuevas. Y yo sentía en mi corazón bien fuerte que es el tiempo de que nosotros como iglesia podamos renovarnos. La palabra de Dios dice que el vino nuevo tiene que estar echado por en odres nuevos. No podemos recibir lo nuevo de Dios si tenemos, dice, un odre viejo, una manera de pensar. Tenemos que entrar en un punto, y yo creo que es lo que Dios está llamándonos en este tiempo, un punto donde debemos renovarnos, un tiempo donde debemos a lo mejor empezar a quitar esas plumas, aquellas cosas que por mucho tiempo han funcionado, pero a lo mejor en este tiempo son obsoletas. Y aquí vemos a Elías, así como esa águila se mete en una cueva, a lo mejor en un tiempo difícil, a lo mejor un tiempo amargo, un tiempo de dificultad, y dice que cuando está en esta cueva, el Señor se aparece a él
Y lo que dice el versículo 9 dice, y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Y yo creo que muchos de nosotros en este tiempo, yo lo siento bien fuerte en mi corazón, yo siento que en este tiempo el Señor está empezando a quitar muchas de las plumas que hemos estado cargando. Yo siento en mi corazón que muchos de nosotros, de una reforma, de una renovación, de muchas cosas que tal vez han funcionado en el pasado, de muchas ideas, estrategias que han funcionado en el pasado, pero tenemos que ser como el águila, tenemos que empezar a decir al Señor con una realmente humildad de corazón y decirle, Dios, yo quiero seguirte donde quiera que tú vayas, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y dice que el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Versículo 10 dice, él respondió y le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y esta es una cosa que yo me he dado cuenta muchas veces, que cuando estamos pasando por momentos de prueba, momentos difíciles, cuando el enemigo quiere tener la obra de Dios, lo primero que muchos de nosotros hacemos es que nos empezamos a ensimismar, empezamos a ver la situación más grande de lo que es. Pero yo quiero esta noche, yo quiero animar esta noche. Esa es la palabra de Dios, que nos renovemos como el águila. Él antes de decir que nos rejuvenezcamos como el águila, dice ahí que Él es el que sacía de bien nuestra boca. Ahora, hace Quintana Roo, y cuando estábamos ahí, estábamos sentados y había una paloma que estaba viniendo a comerse las sobras de lo que estábamos comiendo. Y yo le decía a la paloma que se fuera, la paloma no se iba, y de repente me di cuenta que la paloma estaba luchando por la comida. Al siguiente día yo levanto mis ojos donde estábamos, estaba bien en el nido, había unos pájaros recién nacidos, y esta paloma estaba luchando por la comida porque tenía que alimentar a sus hijos. Yo quiero decirte, aún en medio de la prueba, aún en medio de esa cueva, aún en medio de ese lugar de dificultad, el Señor dijo a Elías, aún en los momentos cuando estamos pensando que a lo mejor no estamos llevando el propósito, no estamos cumpliendo la promesa, aún en esos momentos el Señor estaba animando a Elías, el Señor estaba alimentando a Elías, así como dice ahí, yo sacío de bien tu boca, aún en el momento que estamos siendo renovados, que estamos siendo desplumados, el Señor está ahí alimentándonos. La presencia de Dios está ahí de nosotros. Yo no sé cómo pudiera haber sobrevivido muchas veces que Dios ha quitado cosas de mi vida si no ha sido por la presencia, por la unción del Espíritu Santo. Y después en los siguientes versículos vemos cómo la manifestación de la presencia de Dios dice que hay un terremoto, que hay un fuego, y al final dice el versículo 12, dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sabes, muchos de nosotros sí tenemos que pasar por procesos donde Dios nos está renovando. Yo creo que la iglesia en este tiempo, el Señor está quitando muchas plumas, muchas ideas, cosas del pasado. Dios nos está renovando, pero llega un momento, llega un momento donde tenemos que salir de esa cueva, tenemos que salir de ese lugar para cumplir el propósito, para cumplir la asignación. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y otra vez el versículo 14 le dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado para quitarme la vida. Y dice el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, porque en el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo la matará. Y dice, y yo lo que yo sentía en mi corazón estos días, está llegando un momento donde Dios está quitando muchas ideas, donde Dios nos quiere renovar, porque Dios está por derramar el legado que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros
nosotros, pasión atrás de nosotros, que necesita la unción, que necesita la impartición. Más que nunca antes, yo estoy viendo una generación de jóvenes que se está levantando. Dios está levantando corazones y personas. Y déjame decirte, Dios no ha terminado contigo. Hay una asignación pendiente donde tú y yo vamos a estar derramando, donde vamos a estar ungiendo, donde vamos a estar impartiendo sobre la generación que viene. Yo sentía muy fuerte delante de parte de Dios que decía el Señor, no va a haber un hueco, no va a haber una pausa, no va a haber algo que se va a brincar, una generación. Nosotros Bueno, parece que estamos teniendo ahí un poquito de problemas con la conexión. Vamos a ver si nos podemos enlazar nuevamente, conectar ahí con Chuck, porque lo que está hablando es muy interesante para todos nosotros. Está hablando ahorita precisamente del legado que tiene la próxima generación, hay una asignación que tenemos que cumplir. Y bueno, adelante, parece que ya tenemos conexión nuevamente, ¿verdad? como nunca antes estoy viendo la necesidad. Mi esposa y yo hemos estado yendo a muchos lugares y estamos viendo una necesidad de impartir, una necesidad de ungir a la siguiente generación, una necesidad de poder impartir. Sabes, muchas veces nosotros pensamos que ellos ya conocen lo que nosotros conocemos, pero déjame, has pasado por pruebas, dificultades, has pasado por un tiempo de desplumarte, has pasado por momentos amargos, has pasado por momentos difíciles, pero yo estoy aquí para decirte que cada uno de esos momentos ha valido la pena, porque ahí vienen los Jehús, ahí vienen los Asaels, ahí vienen los Eliseos detrás de nosotros, a los cuales nosotros tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de ungir. Y sabes, esto es lo impactante de las cosas de Dios. Muchas de las promesas tal vez que nosotros hemos recibido, yo creo que muchas de las promesas que hemos recibido las vamos a ver con nuestros propios ojos, pero hay muchas promesas que van a ser cumplidas y cosas que Dios ha llamado a hacer que van a ser cumplidos por aquellos que vienen detrás de nosotros. Hay una generación que Dios está levantando, una generación que no tiene el temor, no tiene las inseguridades, y para poder nosotros impartir eso sobre ellos, lo primero que yo creo que el Señor está llamándonos a hacer es primeramente a ser renovados nosotros. Porque la manera que va a funcionar es la manera que ha funcionado antes. Primeramente, esa unción viene sobre nosotros, viene sobre las personas que ahorita son las personas de autoridad. Tú que estás ahorita cumpliendo el llamado de Dios, tú que estás ahorita pastoreando una iglesia, tú que estás dirigiendo a un grupo de personas, esa unción viene sobre de ti. Dios quiere empezar a renovarnos a nosotros, porque esa unción emitida a los que vienen atrás de nosotros, ese legado va a ser impartido atrás, comenzando con nuestros hijos, comenzando por los nietos, comenzando por la generación. Y sabes, una de las cosas más difíciles para un hombre de Dios es ser renovado. Es algo porque no todos están dispuestos a renovarse. Se quedan atrapadas en la idea, se quedan atrapadas en las estrategias del pasado. Pero yo quiero animarte, vale la pena renovarnos, vale la pena dejar que Dios empiece a renovar nuestro entendimiento, que el Señor empiece a desatar sus pensamientos sobre nuestros pensamientos, que el Señor empiece a desatar ese vino nuevo, esa unción nueva sobre nosotros, porque nosotros vamos a ser el vaso, la vasija que Dios va a usar para la generación que viene atrás de nosotros. Viene una generación tremenda, viene una generación valiente. Mira, el Señor ha puesto muy fuerte esta palabra en nuestro corazón. Por varios años nos han estado pidiendo, hermanos allá en Estados Unidos, ellos tienen un centro de entrenamiento en Bacalar, Quintana Roo, 30 kilómetros de la frontera con Belice, y nos están diciendo, usen las instalaciones, ahí hay dormitorios, y ¿sabes qué? Sentimos que este es el momento que podemos empezar a hacer lo que estamos hablando esta noche, empezar a impartir, empezar a invertir en los jóvenes, empezar a desatar, empezar a derramar, no solamente las palabras, sino son. Hace un tiempo atrás mi esposa mostraba una palabra tremenda. Ella decía que ella veía muchas personas que caminos de Dios, pastores, líderes, que eran como un carbón, así como cuando hacemos una carne asada, ¿verdad? Hay carbones
y a lo mejor ya no parecieran estar así con mucho fuego, con mucha lumbre, pero ella decía que veía esas que parecieran cenizas, pero dice que ella veía cómo el Espíritu Santo soplaba y esos carbones que parecía que no tenían mucha lumbre empezaban a encenderse una vez más. Y yo creo que esa es la palabra que Dios está hablando esta noche. Tú que has estado por mucho tiempo en las cosas de Dios, tú que has estado pastoreando por mucho tiempo, yo creo que el Espíritu Santo sopla sobre de ti y ese fuego que parecía estar guardado, Dios para este tiempo empieza a encender, empieza a reavivar, porque déjame decirte, hay muchos carbones nuevos, hay muchas personas jóvenes que tal vez no tienen la experiencia que tú tienes, que no saben mucho de la vida y te necesitan a ti, pastor, líder que estás escuchándome. Yo quiero decirte, así como Dios le dijo a Elías, largo camino te resta, tienes mucho para dar, tienes mucho para ofrecer, tienes mucho para impartir a una generación nueva. Este verano nosotros estamos planeando hacer un tiempo de impartición para jóvenes. Tú tienes jóvenes, ahí tendremos la oportunidad después con el pastor Víctor, pastor Alejandro, de empezar a compartir un poco más de detalles, pero quiero decirte, estamos viviendo tiempos tremendos de parte de Dios, estamos viviendo tiempos de oportunidades. Hace rato se habían estado haciendo mucho esfuerzo, se había estado haciendo mucha siembra en ese lugar sin mucho resultado. Uno de nuestros amigos, el pastor Reinaldo Torres de Zacatecas, había estado yendo, hace unos años los corrieron de la sierra y por fin el Señor empezó a hablar, empezó a decir que siguieran, así como Elías, ustedes sigan. Y el año pasado, por ahí del mes de julio, agosto, vino una familia huichola a su iglesia. Y cuando vinieron la familia, especialmente una mujer de 75 años que se llama Carmelita, vinieron a recibir de Dios, entregaron sus vidas a Jesús, regresaron a la sierra y cuando regresaron a la sierra los metieron a la cárcel y los metieron al cepo. Ahora, yo me acabo de enterar de más detalles estos días, pero el cepo literalmente es que los pusieron a una mujer de 75 años amarrada de pies y de brazos a un tronco por 3 días seguidos, simple y sencillamente por su fe. No solamente a ella, sino a su familia. Y el Señor como que llegó, empezamos a clamar, empezamos a mandar mensajes por ahí, Pastor Víctor los empezó a recibir, que empezáramos a orar por un quebrantamiento en la sierra, y sabes que unas semanas después se empiezan a juntar todos los líderes de las comunidades huicholas y tuvieron que tomar una decisión, y tomaron la decisión por primera vez en la historia de libertad religiosa. Esa es una victoria de veras, porque se ha sembrado mucho en ese lugar. Empezamos a ir y empezamos a llevar el evangelio, ya por fin empezamos a poder visitar las comunidades, ya ellos ahora tienen la libertad religiosa. Pero antes de terminar, te quiero dar una excelente noticia. Al mismo tiempo que estamos escuchando las noticias de la libertad religiosa, un hermano de la iglesia ahí en Tyler, en Texas, donde vivimos, se acerca un domingo en la mañana con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría que llevaran Biblias en su idioma. Yo le dije, pues mira, ahí no hay muchos cristianos, no creemos que va a haber mucha información, pero voy a hacer lo posible. Y los siguientes días empecé a hablar a la Sociedad Bíblica de México, a diferentes personas, y nadie tenía ninguna respuesta, no había nada de Biblias, no había nada. Hasta que por fin por ahí me encontré curiosamente un teléfono de un lugar ahí en Arizona. Si no me equivoco, no sé si era Mesa o era Phoenix, por ahí. Había un número de Estados Unidos y dije, voy a llamar. Y empecé a llamar, dejé un mensaje de voz y como a la media hora me regresan la llamada y era el Instituto de Biblias de Wycliffe. Y cuando ellos me escriben, cuando ellos me llaman, me empiezan a preguntar quién era yo, le empiezo a explicar lo que les acabo de compartir esta noche, de que Dios estaba trayendo libertad religiosa. Y el hermano me dice, déjame decirte algo, me dice, acabamos de terminar, yo quiero mostrárselas ahorita, dice, acabamos de terminar la Biblia en Huichol, completamente por primera vez en la historia. Esto realmente es un milagro de parte de Dios. Yo lo tengo aquí en mis manos, está traducido al dialecto wixárika, desde los mapas, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Quiero decirles, pastores, yo estoy en serio cuando les estoy diciendo esto, vale la pena seguir adelante. Vale la pena que Dios no ha terminado con nosotros. Yo hace unos días le llevaba una Biblia de estas a Roberto, a mi suegro, y él no la quería ni agarrar porque él sabe lo que esto costó. Esto es un regalo de Dios. No solamente la tenemos así, la tenemos en audio.
Y hace unos días empezamos a llevar bocinas solares para que la gente empiece a comenzar a escuchar la palabra de Dios en su idioma. Sabes, por muchos años se sembró ahí y Jezabel siempre quiere venir a detener, pero quiero decirte algo. Dios sigue adelante y Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos. Y sabes que esto para nosotros es un ánimo. Damos gloria a Dios por esto, ¿verdad? A ver si podemos volver a conectar con Chuck, pero damos gloria a Dios por lo que Él está haciendo en estos lugares. Damos gloria a Dios por todas las personas que han estado sembrando en los diferentes territorios nacionales e internacionales. Y precisamente de eso se trata lo que estamos haciendo como diseños divinos. Queremos llevar el Evangelio a los diferentes lugares. Veíamos en una de las lecciones que hasta lo último de la tierra. Así que Chuck es un misionero que ha estado yendo a diferentes lugares y vez tras vez vienen muchos milagros a través de su vida. Podemos verlos y bueno, creemos que Dios también lo puede hacer con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros que estamos escuchando y que estamos conectados con el Señor. Y yo estoy seguro que Dios nos va a usar a todos los que estamos dispuestos a hacer este tipo de cosas para el reino, para el establecimiento de su gloria, de su nombre, de su reinado. Y bueno, yo espero que Chuck pueda conectarse nuevamente y pueda terminar dando y orando por todo esto. Parece que ya se conectó nuevamente. Chuck, muchas gracias por conectarte. Si gustas continuar, por favor. Gracias, una disculpa, la conexión no sabemos cómo está, no estamos en casa, pero solamente quiero terminar. Estamos ahorita viendo milagros a través de la palabra de Dios ahí en la sierra. Acabamos de estar hace unos días ahí con mi esposa, mis hijos. Y hablando del legado, ¿verdad? Hay un lugar ahí en la montaña que se ve toda la sierra Huichola, donde mi suegro, por muchos años, él llegaba, lloraba ahí por la sierra. Y sabes, lo más tremendo de esto es que no solamente ahora hay libertad religiosa, no solamente tenemos la palabra de Dios en su dialecto, sino que uno de los hombres que fue desplazado, no sé si el pastor Víctor se recuerda, él estaba allí en los congresos de Vino Nuevo. Adolfo, él llegaba siempre a los congresos con su vestimenta huichol. Bueno, Adolfo fue uno de los hombres que fue expulsado hace muchísimos años y bueno, le quitaron todo. Saben, Adolfo ahora es uno de nuestros pastores ahí y ahora Adolfo es el que está llevando con nosotros ahí, con los pastores en Zacatecas, a la obra y ahora está como pastor ahí. Y hablando de cómo Dios nos ayuda a renovarnos y cómo Dios hizo bien difícil poder regresar a la tierra donde lo habían corrido, pero ahora estamos viendo el fruto con el favor de Dios. En el mes de junio vamos a estar teniendo bautismos ahí de los huicholes que se han convertido. Tenemos ahorita alrededor de 5 familias en la iglesia que hemos plantado ahí en la sierra. Estamos prontamente a plantar una iglesia en el otro lado de la sierra, en el estado de Nayarit, ahí en Puente de Camotlán. Así es que yo estoy de veras muy animado, estoy muy agradecido con diseños divinos, con cada uno de ustedes, porque podemos sentir las oraciones, podemos sentir, y yo creo que no es una casualidad que el Señor ha estado hablando esta palabra a mi corazón, porque yo creo que estamos por entrar a un tiempo nuevo, y para poder recibir lo nuevo de Dios tenemos que renovarnos. Es un tiempo donde Dios va a empezar a traer estrategias nuevas. Es un tiempo nuevo donde yo personalmente soy el primero que tengo que empezar a quitarme ese plumaje, aquellas ideas tal vez de lo que yo pensaba de cómo Dios iba a mover. Déjame decirte, estamos entrando en un tiempo nuevo, viene una generación nueva, que estamos con el favor de Dios en el verano, vamos a poder estar ministrando, vamos a tener prácticas allá en la selva maya y vamos a tener prácticas en la sierra Huichola, vamos a hacer una invasión del reino de Dios ahí, vamos a estar yendo a las comunidades donde no se podía predicar. Ahí estuvimos este verano, estas unas semanas con mi esposa, con mis hijos, y solamente quiero dar un testimonio para terminar. Estábamos ahí en esa roca donde mi suegro oraba cada vez que iba, y estaba mi hija Anita, que
tiene 10 años, Janita me dice, ¿sabes qué, papá? Yo siento que tenemos que clamar, que tenemos que gritar, tenemos que, como un león, y ahí estamos los pastores, ahí estamos los niños, ahí está el legado de las personas. Y yo quiero decirte, la palabra de Dios dice que no es en vano la obra que hacemos en el Señor. No es en vano las lágrimas, no es en vano. Esto es un ejemplo de que no es en vano lo que tú haces. Ha habido personas que han dado su vida, ha habido personas que han dado muchas cosas para que la palabra de Dios fuera sembrada, y ahora es tiempo de cosechar con regocijo lo que con lágrimas se ha sembrado. Quiero orar para terminar esta noche, dar una vez más agradecer al pastor Víctor, a Alex, a todos los pastores de Diseños Divinos, de Conexión, que me están escuchando desde Veracruz, Casas Grandes, en Mesa, en Mazatlán. Les amamos y yo quiero hablar esta bendición, Padre. Yo te pido, así como Elías con este tiempo, Señor, que podamos, Señor, ser ungidos, Señor, que podamos ser, Señor, renovados para este tiempo, Dios. Tú estás desatando sobre nosotros un vino nuevo, Señor. Padre, no queremos ser odres viejos, que se pierda lo que tú tienes, Señor, que seamos renovados conforme a la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para este tiempo. Dios, no dejes que lo viejo, no dejes que aquello que a lo mejor ha funcionado, que aquello que ha sido bueno en el pasado, Señor, sea un impedimento para lo nuevo que tú tienes para tu iglesia, para este tiempo, Señor. Tú has hablado y has dicho, Señor, que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a memoria las cosas antiguas, porque he aquí tú haces cosas nuevas, Señor. Tú abres caminos en el desierto y ríos sobre la tierra árida. Gracias, Dios, porque donde parecía que no iba a haber fruto, donde parecía que no iba a haber un río, no iba a haber resultados, Dios, tú eres un Dios que abres camino. Y yo te pido por cada pastor, por cada hermano que me está escuchando, Señor, en esta noche, Señor, de donde quiera que me están escuchando, desde California, desde Ensenada, desde Veracruz, Padre, que en este tiempo podamos ver, Señor, caminos abiertos, que en este tiempo podamos ver milagros donde hace años en esa tierra dura, Dios, el fruto, Señor, y que podamos cosechar, Padre, pero sobre todas las cosas que podamos ser entendidos y que podamos impartir a la generación, a los Señor, a los niños, y Señor, a los que vienen detrás de nosotros, Señor, que ellos podamos ser entendidos y que podamos pasar la batuta, que podamos ser como esos carbones, Señor, encendidos, que podamos encender a los carbones que están viniendo a nosotros, Padre. Yo te doy gracias por esta oportunidad, yo te doy gracias por este tiempo, envío la bendición que tú nos has dado, Señor, a cada una de las iglesias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Alejandro, Pastor Víctor. Les amamos, agradecemos mucho sus oraciones y por ahí les estaremos enviando más información de lo que estaremos haciendo, primeramente, Dios. Muchas gracias. Dios por Chuck. Gracias a Dios por todo lo que Él está sembrando y haciendo. De verdad que podemos ver cómo Dios lo está respaldando en la obra que Él está haciendo, Él y su familia. Y bueno, qué padre, me gusta mucho, me anima mucho porque, bueno, ahora como padre de familia, como papá, veo todo el trabajo que estamos realizando y todo el trabajo que los abuelos de mis hijos, o en este caso los pastores, han estado haciendo aquí en Casas Grandes y en todas las ciudades donde van. Y bueno, me animo mucho porque estoy seguro que el día de mañana mis hijos van a cosechar muchas cosas que ellos han estado sembrando. Y yo quiero animarte a ti que nos estás escuchando a que sigas sembrando en el reino de Dios, que sigas sembrando en su obra, que sigas trabajando arduamente, que sigas incluso sembrando tus vidas, sembrando tu carro, sembrando finanzas, sembrando tu casa, sembrando todo lo que puedas sembrar, porque el día de mañana eso es lo que vamos a cosechar. Dios es un Dios de generaciones, iglesia, y Él tarde o temprano va a dar los frutos con los cuales nos vamos a regocijar. Entonces, es un buen tiempo que pasamos con nuestro hermano Chuck. Muchas gracias, Chuck, ahí donde estás. Saludos a tu familia, a tus hijos, y bueno, qué valientes tus hijos, tu esposa, y bueno,
Gracias a Dios por este tiempo. Quiero invitarlos a que escuchemos la siguiente canción, adoremos al Señor, y después de la canción el pastor Víctor va a estar con nosotros cerrando este Congreso de Conexión 2021, perdón. Adelante, vamos a escuchar este canto. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Vamos, dilo. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Vamos, díselo. Y te clamaré, y te clamaré, que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión.
desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Oh, manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Qué maravilloso es Dios, y qué increíble testimonio de Chuck, ¿verdad? De su familia y de lo que Dios está haciendo con ellos. Y bueno, pues qué increíble, maravilloso. Bien, hemos llegado después de toda una semana de mucha palabra, de muchas cosas al final. Esta es la última sesión que tenemos. Solamente quiero comentarles que gracias a Omar, que ya puso las lecciones en YouTube, él va a mandarnos el link, ¿verdad, Omar? ¿A todos les vas a mandar el link? Ok, en el grupo de Facebook me dice Omar que está publicado el link de YouTube, lo que hace más práctico el estudio, porque te vas a ir a todas las lecciones ahí con facilidad y vas a poderlas, también si quieres compartirlas con algunas personas, ¿verdad? Compártanlas con libertad, esperamos que corra la palabra y que pueda bendecir a mucha gente. ¿Cómo? Ok, me comenta Omar que si tienen dificultad, háganle saber a Omar para que él les mande el link personalmente. Muy bien, pues en esta noche yo quiero continuar con la enseñanza que estamos teniendo y con esto cerrar la conferencia. Solo quiero comentarles que el todo de la conferencia desde el primer día hasta ahora es un completo, es algo que es completo para que nosotros podamos continuar en lo que sigue, para que podamos seguir sirviéndole al Señor en otra dimensión, en otra estatura. Así que gracias a Dios por todos los mensajes, por todos los que han participado, tanto en las salas de análisis como los que han predicado, enseñado, y también todos ustedes que se han conectado. Como doy gracias a Dios por su fidelidad, y oro que Dios les bendiga y que haga esta palabra parte de sus vidas. Bien, entonces estamos hablando de la llave de David. Y cuando hablamos de la llave de David, lo hacemos entendiendo que se trata de autoridad para entrar en la presencia de Dios y movernos en las dimensiones celestiales, ¿verdad? Entonces, posicionarnos en lugares celestiales para desarrollar esas tres dimensiones que David desarrolló, que es sacerdote, profeta y rey. Entonces, ese es nuestro real llamado como hijos de Dios. Eso es para todos los hijos de Dios. Cristo nos ha hecho parte del orden sacerdotal de Melquisedec. Y si me acompañan, por favor, a Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Vamos a leerlos para empezar con la siguiente dimensión. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10 de la versión Reina Valera 1960. Dice aquí que, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que si tú has sido lavado con la sangre, como decíamos ayer, ¿no? Si tú entiendes estas dimensiones de la redención,
de tus pecados y el ser lavado con la sangre, si tú has sido redimido con la sangre de Dios, entonces tú has sido hecho un rey y un sacerdote o una reina y sacerdotisa de Dios y tienes que reinar sobre la tierra. Esto es muy importante que es lo que vamos a estar explicando hoy, ¿verdad? Porque para que tú puedas reinar sobre la tierra, tienes que estar en estas tres dimensiones, moviéndote en lugares celestiales. Todo cristiano debe aprender dónde está posicionado y funcionar en estas tres dimensiones, porque al hacerlo logrará ejercer autoridad y dominio en todas las áreas de su vida. Así que es muy importante y vamos a continuar en esta noche. Ya hemos visto la dimensión de sacerdotes el día de ayer y también está grabada esa enseñanza por los que quieren repasarla. Pero ahora veremos el siguiente orden, en la segunda dimensión, que es la dimensión de profetas. Y es muy interesante que lo entendamos bien, porque la dimensión de profetas es la consecuencia de ser sacerdotes primero. Entonces, esta dimensión habla de las revelaciones que recibimos del Señor cuando hemos entrado en su presencia como sacerdotes. Una vez que hemos llegado a servir, a ministrar al Señor, cuando tú empiezas a ministrar al Señor, el Señor te empieza a revelar cosas del cielo. Pero es muy importante aclarar que esa dimensión no tiene nada que ver con el llamado de profetas de los 5 ministerios. El profeta de los 5 ministerios es un nivel profético hacia el cuerpo de Cristo, y ese es un don de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo y hasta hacerlo crecer. Y tampoco tiene nada que ver con el don de profecía por la impartición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es diferente porque es el resultado de funcionar como sacerdotes y consiste en las revelaciones que recibimos de parte de Dios al funcionar en esa dimensión, ¿verdad? Y es para todos los hijos de Dios que han crecido en estatura y que tienen la llave de David. Por favor, yo quiero que entiendan algo muy importante. Esto que estamos hablando no es para aquellos que son muy especiales o que tienen un cierto llamado. Esto es para todos. Todos los hijos de Dios que han sido redimidos tienen que aprender a funcionar en estas tres dimensiones, ¿verdad? Independientemente si eres un apóstol o eres un profeta o eres un maestro, un evangelista, ¿verdad? O si tienes un llamado a la administración o a los negocios, a lo que tú hayas sido llamado, tú eres un rey, un sacerdote y un profeta. Entonces, funcionar en esta segunda dimensión te permitirá tener el conocimiento para romper las profundidades del Señor y su palabra. Recuerden que vimos eso en una de las pláticas. No tiene nada que ver con predecir el futuro o saber qué va a suceder el día de mañana. Esa dimensión de revelación tiene que ver más con el entendimiento de los diseños divinos, ¿verdad? Es algo que a mí me ha sucedido mucho tiempo. Entiendo los diseños divinos porque paso tanto tiempo en la presencia del Señor y Él me revela cómo funcionan las cosas en el cielo. Entonces, vamos a terminar, al final vamos a terminar comprendiendo que si la primera dimensión de sacerdote nos da la gracia para las relaciones con Dios y con su pueblo, porque eso es lo que hace el sacerdote está ministrando a Dios y luego está ministrando al pueblo. Entonces, el sacerdote tiene una gracia para las relaciones entre Dios y el pueblo. Entonces, la segunda dimensión de profetas nos da el entendimiento de cómo opera el cielo. Ese es el complemento de la primera dimensión. Entonces, moverse en esta dimensión significa que podemos ver lo que Dios ve y hablar lo que Dios está hablando. El ejemplo no lo vamos a buscar porque no tenemos tiempo, de Ezequiel 37, ¿verdad? Cuando dice Dios que tomó con su mano a Ezequiel y lo llevó hasta el valle de los huesos secos. Entonces Dios hace ver a Ezequiel lo que él estaba viendo, que era un valle que estaba lleno de huesos secos. Recuerdan todo ese pasaje, si no, léanlo ustedes por favor en su casa. Pero Dios lleva a Ezequiel y lo hace ver, le muestra las dimensiones del cielo, ¿verdad? Y puede ver el valle de huesos secos. Y luego le da una palabra para que él hable y empiezan a tomar vida. De eso se trata. Esta es la dimensión que estamos hablando, ¿verdad?
Esta es la dimensión de profetas que traen dimensiones tremendas a la tierra. Y eso lo podemos hacer todos los hijos de Dios en diferente medida conforme vamos creciendo. Este don profético va creciendo en la medida en que tú te conviertes en un sacerdote y pasas más tiempo con Dios. Entonces, déjenme explicar 3 fases de esta dimensión para que les sea fácil a ustedes moverse en la práctica hacia esta dimensión. La primera fase en la cual tú vas a entrar después de que hayas empezado a ministrar a Dios como sacerdote es que vas a poder identificar la voz del Señor y entonces ver lo que nos muestra, vas a ver lo que te está mostrando y vas a escuchar lo que Él está diciendo. Esa es la primera fase. ¿Recuerdan al joven Samuel? Al principio Samuel no reconocía si era la voz de Elí o era la voz de Dios, pero Samuel empezó a aprender a identificar la voz del Señor y empezó entonces a ver lo que Él le mostraba y a escuchar lo que Dios le estaba diciendo y se convirtió en esta clase de profetas que estamos hablando. Llegó a ser tan grande esta dimensión en Samuel que llegó un momento en que él, donde él estaba, todo el ambiente se llenaba de esa dimensión profética y todos los que venían ahí empezaban a profetizar, ¿recuerdan? Entonces, esta es la dimensión de la que estamos hablando, que Dios ahora nos habla abierto a todos sus hijos, a todos los que, como leímos ahorita al principio, a los que hemos sido redimidos en su sangre. Nos ha hecho, no es que vas a llegar a ser, es que ya eres. Solo tienes que desarrollar la dimensión, tienes que crecer en el desarrollo de esta dimensión conforme tú pasas más tiempo ministrando al Señor. Eso sucederá. Pero la primera fase es identificar la voz del Señor y entonces, sí, ok, no, me dices dónde me quedé o no sabes dónde me quedé. Ok, ¿vuelvo a entrar entonces o me quedo ahí? Ok. ¿Dónde me quedé, Julie? Es para ver lo que Dios nos quiere mostrar. Vamos a poder identificarlo. La primera fase. La primera. Ok. ¿Por qué te saliste? Lo saco.
Bueno, tuvimos una pequeña interrupción, pero vamos a continuar. Entonces decíamos que la primera fase de esta dimensión profética es identificar la voz del Señor y entonces ver lo que nos muestra y escuchar lo que está diciendo. La segunda fase de esta dimensión es poder discernir si lo que vemos y oímos es para que lo declaremos. Esa es la segunda fase, discernir si lo que vemos y oímos es para declararlo. Recuerden que en Ezequiel 37, Dios le dice a Ezequiel, primero le muestra para verlo y luego le dice profetiza sobre los huesos secos. O sea, estaba dándole la orden, el mandamiento de que ahora profetizara, de que ahora declarara lo que él estaba diciéndole. Entonces, es muy importante eso. No todo lo que Dios nos muestra es para que lo declaremos. Otro ejemplo de lo que estoy diciendo en esta fase es el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿verdad? El apóstol Juan en Apocalipsis, cuando está recibiendo el libro de Revelaciones, está escribiendo y está declarando lo que está viendo, pero hay algunas cosas que le dice el Señor a él que no escriba, ¿verdad? Si vamos a Apocalipsis capítulo 10, versos 3 y 4, si me quieren acompañar, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 10. Aquí vemos, dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, no todo lo que vemos en esta dimensión es para que lo declaremos. Muchas de las cosas que vemos es para nuestro entendimiento. Entonces, en esa dimensión profética, Dios te va a revelar muchas cosas para que tú las entiendas, pero no todo lo tienes que declarar. Entonces, la segunda fase de esa dimensión es que nosotros tenemos que discernir, preguntarle al Señor qué es lo que tenemos nosotros que declarar y qué no. Me encuentro con mucha gente que se agarra profetizando todo el tiempo y declarando cosas que no debía decir, porque no es el tiempo que las diga, o porque no es a las personas a quien tiene que decírselas, o no es para que lo desate en el momento en donde va a ser desatado. Porque vamos a ver que la tercera fase de esta dimensión es precisamente declarar, o sea, profetizar la revelación para traer del cielo hacia la atmósfera espiritual de la tierra lo que hemos visto. O sea, esa es la tercera fase, ¿verdad? Hablar o traer la revelación a la tierra, ya sea profetizándola o, como en el caso de Juan, escribiéndola para que otros la puedan recibir. Cuando estás escribiendo un libro, cuando estás escribiendo una predicación y luego la hablas, estamos trayendo revelaciones. Mucho de lo que hemos visto esta semana es eso. Lo que Dios nos ha revelado a unos, lo estamos hablando para traer las dimensiones que estamos viendo en el cielo. Todo lo que hemos visto del orden de Melquisedec, lo hemos estado hablando para traer las dimensiones del cielo a la tierra, ¿verdad? Y eso es por medio de hablarlo, por medio de comunicarlo o de escribirlo. Ese es el don profético y eso es tan importante que todos funcionemos así. Pero vuelvo a repetir, no lo confundan con el don de profeta de los 5 ministerios, ni tampoco como el don de profecía de los dones del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver después, y vamos a ver que funcionan diferente. Este es entendimiento de los diseños divinos para traerlos a la tierra. De eso se trata esta dimensión, esta segunda dimensión, ¿verdad? Entonces voy a repetir las fases para que queden claras. Primero, identificas la voz del Señor y ves lo que te muestra y escuchas lo que dice. Segunda fase, identificas o disciernes si lo que ves y oyes lo tienes que es para que sea declarado, ¿verdad? Y tercero, profetizas o escribes o declaras la revelación para traer del cielo a la tierra esas dimensiones y cambiar la atmósfera espiritual de la tierra, ¿verdad? Como dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, este diseño divino, esta dimensión, es para que podamos traer nosotros los diseños divinos a la tierra.
Por eso es muy importante que todo lo que estamos recibiendo, fíjate qué tremendo, porque lo que yo he estado recibiendo y lo que han impartido otros pastores, todos los que han enseñado, lo que enseña el doctor Jonathan David, lo que ha compartido Rafa, lo que ha compartido Chuck, todo eso son revelaciones que nosotros las tenemos que hablar. Dios no las habló para que las hablemos, tú también las tienes que hablar a otros, porque donde quiera que las hablemos vamos a traer esta dimensión espiritual y vamos a cambiar la atmósfera espiritual y las vidas de las personas que la estén escuchando. Así es como funciona esta dimensión de profetas. Entonces no solamente somos sacerdotes, pero también somos profetas en esta dimensión. Todo lo que Dios te muestra a ti es para que tú lo muestres a los demás, ¿verdad? Esta dimensión profética te permite ver lo que Dios está haciendo en el cielo para que podamos reproducirlo en la tierra. Eso mismo pasó con Moisés y el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Lo que Dios le dijo a Moisés en la montaña de cerca del tabernáculo, vino y lo reprodujo en la tierra y supo cómo hacer el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Lo mismo hizo David con el tabernáculo de Sión, ¿verdad? Y así sucesivamente. Otros también, ¿verdad? Samuel, como dijimos, Elías, todos ellos miraban cosas en el cielo y lo podían reproducir en la tierra. Cuando vemos a Elías orando por lluvia, él está viendo en el cielo y aunque el siervo solamente ve una nubecita, él estaba viendo la lluvia y por eso puede decirle a Acab, corre y ve, porque ya viene la lluvia, ¿no? Entonces es muy importante eso. Muchas veces hemos funcionado así, mi esposa y yo, desde que estamos en el ministerio, con todo lo que vimos en Casas Grandes, la escuela, el rancho, la iglesia, los ministerios que hemos visto, cómo hablábamos de que éramos una iglesia apostólica y profética y misionera desde el principio. Era porque no había nada cuando llegamos ahí, pero lo mirábamos en el cielo y supimos que eso era un entendimiento de lo que Dios quería hacer y lo empezamos a hablar. Y entonces se dio a luz, como lo que vimos ahorita que pasó con los huicholes. Roberto Durán, que es el suegro de Chuck, él iba ahí, oraba. Él es un profeta y estaba viendo esas dimensiones de lo que iba a pasar en la sierra. Tuvieron que pasar años para que se hiciera lo que él estaba profetizando ahí, pero ahora ahí está abierto el cielo, quitaron la prohibición que tenían las tribus acerca del cristianismo, hay libertad religiosa, ahora tienen la Biblia en huichol. Wow, todo eso tremendo, pero sucedió en el momento en que usó Dios el ministerio profético en esa dimensión de Roberto Durán, ahí en la Sierra Huichol, para que se hiciera un cambio en la atmósfera espiritual y lo que estaba Dios haciendo en el cielo se estableciera en la tierra. Entonces, ese ministerio es para todos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Es muy importante. Así Elías estaba hablando contra el pecado, contra la idolatría todo el tiempo y estaba quebrando cosas cuando él hablaba de eso, porque miraba los diseños del cielo y cambiaba las circunstancias de la tierra, profetizando lo que miraba en el cielo. Y muchos otros ejemplos que hay en la Biblia y no tenemos como mucho tiempo para poderlos ver, pero es muy importante que entendamos que esta dimensión, recuerden que esa dimensión es el fruto de ser primeros sacerdotes, porque no pudiéramos entrar en su presencia y Dios no pudiera mostrarnos todo esto que nos está mostrando si primero no entramos ministrándole como sacerdotes, ¿verdad? Entonces, entre más nosotros, quizás tú dices, es que yo nunca he tenido algo así, empieza a ministrar a Dios con alabanzas, con tu adoración, hablando en lengua, empieza a funcionar en las dimensiones que hablamos ayer del sacerdocio, incluyendo el servir en el cuerpo de Cristo, en ayudar unos a otros, de verdad, en ir a visitar a los enfermos, todo eso, tu sacerdocio, tanto en tu relación con Dios como en tu relación con el cuerpo, va a ir despertando en ti la necesidad de ver cosas, diseños divinos que puedas traer a la tierra. Por eso el ministerio de las iglesias que estamos poniendo se llama diseños divinos, porque ese es el ministerio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, igual Pablo funcionaba en ese don tremendamente, porque él, acuérdense que él decía, y conozco un hombre que no se siente en la carne o en el espíritu, subió al tercer cielo y vio cosas, decía él, asombrosas, difíciles de describir, pero a través de sus epístolas vemos cómo hay tantas revelaciones y cómo él pudo cambiar todas las naciones donde él iba
porque él estaba liberando siempre las dimensiones divinas que él estaba viendo en el cielo y pudo cambiar las naciones de Asia, ¿verdad? Por medio de esta dimensión profética, que es muy importante en nuestras vidas como hijos y hijas de Dios. Toda la iglesia tiene que ser entrenada en funcionar en estas tres dimensiones. ¿Por qué? Porque tú necesitas ser un sacerdote y un profeta en tu casa primeramente, con los tuyos, como padre de familia, como madre de familia. Tú necesitas ser un sacerdote. Los hombres necesitan ser sacerdotes de su hogar. Las mujeres también, ¿verdad? Los padres deben de saber desarrollar todas las dimensiones que vimos ayer de sacerdocio, pero también tienes que aprender los diseños de Dios para la familia, por ejemplo. Tienes que aprender los diseños de Dios para las finanzas, ¿verdad? Y todo eso te va a ser revelado de parte de Dios cuando tú estás en el ministerio y esta unción está cayendo sobre toda la casa de Vida Nueva y de todos los que están relacionados con diseños divinos, porque esa es la palabra que estamos liberando y por eso es que todos empiezan a tener entendimiento. Acuérdense lo que les dije, la primera dimensión de sacerdotes nos da la gracia para las relaciones con Dios y con la gente. La segunda, que es la de profetas, nos da el entendimiento de los diseños divinos y cómo ponerlos a funcionar. Así que esa es la importancia de la dimensión de profeta. David funcionaba así. Por eso él pudo dejarle a su hijo Salomón todos los planos del templo para que su hijo Salomón edificara el templo de Dios, ¿verdad? Que Dios le había mostrado. David había visto estos diseños en el cielo. Por eso también pudo establecer el tabernáculo de David con la alabanza que puso, porque era lo que él miraba en el cielo. Tenía esta vista profética David y luego la traía y la establecía en la tierra, todo lo espiritual. Esa dimensión profética te permite bajar todas las dimensiones divinas del cielo y establecerlas en la tierra. Mucha de mi frustración en mi juventud, pienso yo como ministro, era que yo miraba estas cosas y la gente no entendía lo que yo estaba tratando de decir y a veces me sentía muy frustrado porque no todos miraban lo que yo miraba y a veces en mi juventud yo quise ser muy, muy fuerte imponiéndolas, enseñándolas a como diera lugar. Me di cuenta de que no funcionaba así. Entonces empezamos a aprender a profetizar, empezamos a declarar las cosas y Dios empezó a hacer las cosas. Pero es muy importante que todos funcionemos así y todos los que están bajo todos los hijos de Dios tienen acceso a esto, pero todos los que están bajo nuestro ministerio tienen acceso a esto y por el ministerio apostólico también están creciendo en estatura de tal manera que pueden desarrollar estas dimensiones y la iglesia que viene, nosotros como iglesia tenemos que trabajar más y más en que todos los hijos de la casa puedan tener este sacerdocio y este ministerio, estas dimensiones proféticas, porque las van a poder aplicar en sus vidas personales, en las relaciones con sus hijos. En todas estas dimensiones son tan prácticas en las cosas más sencillas de la vida. Cuando tú entiendes los diseños divinos y lo haces parte de tu vida, necesitas hacerlos parte de tu vida. Entonces, y luego los declaras y los enseñas. Entonces empiezan a formarse en la tierra también. ¿Está bien? Qué importante todo esto, ¿verdad? Hay mucho que decir a este respecto. Yo les voy a pedir que estén estudiando y orando. Mucho lo vamos a seguir enseñando desde los 5 ministerios. Y ya en la función que tenemos como equipo de ministerio, yo estaré hablando con pastores, con los profetas, con los maestros, para que sigamos enseñando estas cosas a todos los hijos de Dios. En la escuela de discípulos, en las enseñanzas en las casas, todo el tiempo debemos estar entrenando a todos los hijos de Dios a que desarrollen estas dimensiones, que se posicionen en Cristo y que desarrollen estas dimensiones, porque de esa manera ellos tendrán estas llaves, esta autoridad para hacer estas cosas que estamos mencionando. Muy bien. Por cuestión de tiempo, tengo que ir rápido a la dimensión de reyes. Entonces, esa es la tercera dimensión de la llave de David. Y espero que haya sido claro la dimensión profética. Si tienen alguna pregunta, por favor, no tengan ninguna reserva en mandárnosla. Con mucho gusto las estaremos contestando. Como no hemos recibido preguntas, yo concluyo. O estamos enseñando muy bien
o ustedes no están entendiendo nada y les da vergüenza preguntar, pero quiero creer que es lo primero, mejor, ¿verdad? Que ustedes están entendiendo todo muy bien. Muy bien, después de haber estado funcionando en esa dimensión de sacerdotes y de profetas, entonces es cuando podemos empezar nosotros a funcionar en las dimensiones de reyes. Recuerden lo que leímos al principio. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y aún si eres un niño, eres un príncipe, ya eres un rey. Nomás es cuestión de que crezcas en Cristo para que tomes tu lugar. No, nuestro trabajo es ayudar a cada creyente a posicionarse y llegar a ser estos reyes que tienen que ser. Bien, vamos, por favor, para entender esta dimensión de reyes, vamos a leer Apocalipsis ahí mismo en el capítulo 5, pero vamos a leer ahora del verso 12 al 13. Y allí en Apocalipsis capítulo 5, versos 12 y 13 dice lo siguiente, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Aquí está, ¿verdad? Pongan mucha atención. El cordero es digno de tomar el poder. ¿Por qué el cordero es digno? Porque él, como sacerdote en el orden de Melquisedec, se había ofrecido a sí mismo para expiación de los pecados de todos, ¿verdad? Y Dios había aceptado este sacrificio como lo único, el único digno de redimir esto. Por eso también fue el único digno de tomar el poder. Y dice, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todas estas cosas son cosas de un rey, ¿verdad? Y en el verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto habla del rey, de lo que recibe un rey, ¿verdad? Entonces, quiero repetir esto, porque entre más lo repito, espero que quede claro. Si la primera dimensión nos da la gracia para las relaciones celestiales, la segunda nos da el entendimiento de los diseños divinos, esta tercera dimensión nos da la autoridad, el poder y la sabiduría para reinar. Lo voy a repetir. Esta tercera dimensión, en cuanto tú la empieces, ahora yo quiero que sepas una cosa, si tú eres un hijo de Dios, tú ya tienes estas dimensiones, ahora tienes que desarrollarlas. Entonces, esta tercera dimensión te va a ayudar a desarrollar la autoridad, el poder y la sabiduría para poder reinar, ¿verdad? Esto es tan importante porque quizás tú estás pensando, bueno, Dios me hizo un rey para Dios, pero entonces cuando esté en el cielo seguramente me va a dar un reino. No, Él quiere que tú reines aquí en la tierra ya como un rey suyo en tu casa, en tus negocios, en tu vecindad, en tu ciudad. Que tú seas alguien que está trayendo el reino de Dios, que tú seas un representante de su reino donde quiera que tú estás parado. Por eso es muy importante que sepamos que, como ya enseñé, cuál es tu posición. Aunque estás aquí en la tierra, quizás estás en Mazatlán, en Veracruz, en Chihuahua, no sé, California, en la Ciudad de México. Aquí es donde estás físicamente, pero también estás posicionado en lugares celestiales con Cristo. Entonces, ahora tienes que ejercer estas tres dimensiones para que al recibir todas estas cosas en el cielo, ahí donde estás parado en la tierra, tú reines también como representante de Dios. Igual, en esta dimensión, yo quiero enseñar tres fases. Las fases que les estoy enseñando es para que ustedes entren inmediatamente en acción, ¿verdad? Para que las pongan en práctica. Porque si no, entonces nos quedamos muy teóricos, pero necesitamos empezar a vivir esto. Entonces, la primera fase de esta dimensión es recibir entendimiento del reino de Dios y su justicia. Acuérdense, por medio de las dos primeras dimensiones, tú vas a tener revelaciones y entendimiento de cómo funciona el cielo. Entonces vas a tener entendimiento del reino de Dios y su justicia. Y yo les decía que tanto estás con el rey, tanto tiempo pasas con el rey ministrándolo como sacerdote y tantas cosas te revela como profeta que terminas entendiendo muy bien el reino de Dios y la justicia de Dios. O sea,
La justicia quiere decir cómo es que Dios gobierna, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás viendo cómo el rey gobierna y cómo él es como rey, entonces tú te estás capacitando para ser un rey a su imagen y semejanza. La verdad es que no está tan complicado. La verdad es que está muy sencillo. Lo único que necesitamos es vivirlo en realidad. Entonces, alineamos nuestras vidas a los diseños divinos y abrazamos sus principios en nuestros corazones hasta que sean parte de nuestra manera de vivir. Por eso dice Ezequiel 36 que Él va a cambiar nuestro corazón de piedra y va a poner nuestro corazón de carne y va a escribir sus principios en nuestros corazones para que de esa manera nosotros podamos representarle bien. El problema es cuando solamente somos oidores y no hacedores, porque entonces nos convertimos en alguien religioso, alguien que le crece la cabeza y le queda chiquito el corazón. Y cuando eso sucede, entonces, cuando te crece la cabeza, te queda chiquita la corona. Entonces, acuérdense que el conocimiento solamente envanece. Por eso el conocimiento, si Dios solamente nos revelara cosas del reino, nos envaneceríamos. Pero Él no quiere solamente eso. Él quiere escribir todo lo que estás viendo y oyendo de Él, lo quiere escribir en tu corazón para que se haga parte de tu vida. Y entonces cambie tu manera de vivir. Si eso no está sucediendo, tú no puedes tomar dominios, tú no puedes conquistar nada si tú no cambias tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está atrapado a las cosas de este mundo y no vas a reinar si tú reinas en las cosas de este mundo. Tienes que reinar conforme a los diseños divinos del cielo y a la manera en que reina Jesucristo. Esa es la manera en que tenemos que ser reyes. Como dije, en una manera práctica, en nuestras vidas personales, ¿verdad? Tener dominio de nosotros mismos, dominio de las finanzas, dominio de nuestros hábitos, dominio de nuestro hogar, de nuestra familia, de los negocios, de todo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, establecer el reino de Dios en todo lugar, ese es el propósito, que nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, podamos nosotros ejercer esta autoridad, este poder y esta sabiduría que nos ha sido dada por medio de esta dimensión, ¿verdad? Entonces, tenemos la llave. Acuérdense, la llave es autoridad. En Lucas 10:19, no lo busquen, pero dice, he aquí yo les he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Es por eso que Pablo podía expulsar los demonios. Y cuando estos quisieron expulsar demonios y que los demonios les dijeron, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes no los conozco, es porque ellos no habían desarrollado aún la dimensión de la que estamos hablando ahora, ¿verdad? Quizás estaban empezando en los caminos del Señor y quisieron hacer lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? O lo que Jesús había hecho, pero entonces, de repente ellos no supieron qué hacer y los demonios no los conocían. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad, ¿verdad? Si quieren vamos a verlo, está en Hechos capítulo 19, vamos a leer del 14 al 17. Eran los hijos de Seba, ¿verdad? Hechos 19, verso 14, dice, había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Es decir, ellos no tenían autoridad, ellos no tenían la llave de David, ellos no tenían no eran conocidos en el reino espiritual. El verso 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Wow! ¿Verdad? No tenían autoridad para expulsar los demonios, para echar afuera a Satanás. Entonces, eso pasaba. Hubo un tiempo que los discípulos tampoco la tenían, porque en una ocasión les llevaron un muchacho ahí y no pudieron expulsar los demonios, ¿verdad? Y entonces y pasó lo mismo, porque ellos no tenían el poder, ¿verdad?
es algo tremendo, pero no tenían todavía la llave. Es importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Necesitamos nosotros darnos cuenta de... vamos a ver ese pasaje también para que lo podamos ver. Mateo 17, me parece que está. Mateo 17, y verso... Bueno, vamos a leerlo. Verso 14, vamos a leer del verso 14. En adelante dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Verdad? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género solo no sale sino con oración y ayuno. Bueno, aquí pasa lo siguiente. Cuando tú eres un sacerdote y tú estás ministrando a Dios, nunca te va a faltar fe porque vas a estar siempre oyendo su palabra. La fe viene por el oír su palabra. Entonces, alguien que ejerce bien su sacerdocio es alguien que tiene fe. Los discípulos en ese tiempo apenas estaban aprendiendo, pero no aprendían muy bien rápido. Por eso Jesús se muestra un poco molesto con ellos, porque él decía, son incrédulos, ustedes no están haciendo lo que les dije que hicieran. Y al final hace bien claro en lo que estaban fallando. O sea, no estaban orando y no estaban ayunando. Cosas que hace un sacerdote. Ayer hablamos de la oración como una de las dimensiones de un sacerdote. Yo quiero decirte que si tú aprendes a desarrollar esta dimensión de sacerdote, nunca te va a faltar fe. Miren, déjenme, hago una pausa para hacer esto más rico. Cuando tú estás leyendo el libro de Hebreos, tú vas a entender, como le dije, esta explicación del sacerdocio en el orden de Melquisedec. Pero cuando tú estás leyendo progresivamente, yo te aconsejo que leas todo el libro de Hebreos, porque en el original fue una sola carta que envió Pablo a los hebreos. Ahora, se dividieron en capítulos para su estudio, pero en general era un solo mensaje. Y si te fijas en todo este mensaje que tiene que ver con quitar el culto anterior del antiguo pacto y introducir el sacerdocio de Melquisedec, con todas estas cosas que estamos hablando de ser sacerdotes, profetas y reyes, todo eso está ahí. Te vas a encontrar entre todos los capítulos del 1 al 10 que habla solamente de esto, pero antes de llegar al 12 que habla de Sión, te vas a encontrar con el capítulo 11 de Hebreos que habla de la fe. Y si tú lo estudias bien y lo conectas con toda la carta, te vas a dar cuenta que está hablando de Abraham, de Gedeón y de todos ellos que no les faltó fe. Pero si te fijas, todos ellos ejercían cierto sacerdocio de estar ministrando siempre a Dios, tener una relación con Dios, conocían a Dios y oyeron su palabra y oyeron sus diseños divinos. Y en su tiempo fueron profetas para sus generaciones, porque ellos tenían esta clave, esta llave de David también. ¿Y qué pasaba con ellos? Por eso tenían fe. Y le fue tomada por justicia. Abraham es el padre de la fe, pero él lo único que hizo fue entrar en la presencia de Dios y estar en tiempo en la presencia de Dios, adorándole, ofreciendo sacrificios, al grado de que estuvo dispuesto a querer sacrificar a su hijo, de tal manera que ellos desarrollaron esas dimensiones y por eso ellos no les faltaba la fe. Todo el capítulo 11 de Hebreos empieza diciendo, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y luego empieza a mencionar a todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y todos ellos no les faltaba la palabra porque estaban como en esta dimensión profética
oyendo lo que Dios hablaba desde el cielo y viendo lo que él estaba haciendo en el cielo, y por eso no les faltaba fe. En un sentido, Jesús le está diciendo a sus discípulos aquí en Mateo que ellos no estaban haciendo lo que él les había dicho, y que era ayunar y orar. Es decir, que empezaran a ejercer su sacerdocio, porque ya habían creído en él, ya los había limpiado el Señor, ya les había estado entrenando. Entonces, les había mandado ya a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, pero se encontraron de repente con alguien aquí que tenía un demonio muy poderoso, aparentemente. Y por eso dijo, hay algunos géneros. Quizás por medio de los dones del Espíritu Santo tú vas a poder echar fuera algunos demonios, porque hay un don que es un don para echar demonios fuera de las personas. Pero hay ciertos géneros que no los vas a poder echar fuera a menos que tú tengas autoridad de reino. Y esa autoridad de reino se viene por ayuno y oración, es decir, por un sacerdocio continuo y constante, ¿verdad? Cuando tú estás ejerciendo la dimensión de sacerdote, empiezas a ver el poder de Dios, el reino de Dios. Dios te habla, como dijo en Lucas, yo les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Estos discípulos que en ese momento no pudieron expulsar ese demonio, después se convirtieron en personas que su sombra sanaba a los enfermos, hacían cosas tremendas. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a orar, ayunar, ejercer su sacerdocio, y el Espíritu Santo vino sobre de ellos y los llevó más allá, al grado de que fue la iglesia que cambió al mundo. Pero aquí vemos claramente que es el sacerdocio y la revelación de cómo Dios gobierna, que entonces podemos nosotros tener el poder del reino, de reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué les parece eso? Está tremendo, ¿no es cierto? Entonces, así es como funciona, para que podamos establecer el reino de Dios en todo lugar, ¿verdad? Así es como funciona. En estas tres fases, recibimos entendimiento del reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Alineamos nuestras vidas a estos diseños divinos. Hacemos que esos principios se guarden en nuestros corazones, ¿verdad? Y después los establecemos el reino de Dios en todo lugar donde nosotros estamos y a donde vamos. Así es como funciona, ¿verdad? Muy bien, entonces recibimos entendimiento del gobierno de Dios, de su majestad, de su poder. Pero tú puedes estar adorando, mucha gente adora a Dios, oh, eres poderoso, eres un gran Dios, y puedes estar nada más en la pura alabanza, pero si no lo haces en espíritu y en verdad, no estás ministrando al Señor realmente, no vas a tener una revelación profética, entonces no vas a poder entender que ese gobierno te ha sido dado a ti, y no vas a funcionar como un rey en la tierra. Por eso es importante que eso se escriba en tu mente, en tu corazón, en tu alma, ¿verdad? Y que funciones en las tres dimensiones, en el orden correcto, ¿verdad? Que internalices los diseños divinos, que vivas por ellos, y para que luego puedas tú establecerlos en otros y en los lugares donde tú estás. Vamos a leer una escritura que nos va a ayudar mucho a entender. Quiero dejar bien claro este punto para poder cerrar bien. Segunda de Samuel 7, por favor, del 8 al 17. Aquí vamos a ir preparándonos para cerrar esta dimensión. Estoy hablando y estableciéndolas, después con el tiempo las tenemos que, como dije, tenemos que dejar que estas dimensiones estén siempre enseñando a todos los creyentes. En todo lo que son diseños divinos, esto es una prioridad. Segunda de Samuel 7, verso 8 dice así: ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas. Recuerden que Dios le mandó a Samuel ungir a David, y Dios le dijo a Samuel: así le vas a decir a David, recuerda que yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Aquí está, ¿verdad? Ya le estaba llamando un príncipe que va a ser un rey, alguien que va a tener autoridad. Dios tomó a David porque él tenía estas llaves. Acuérdense que cuando él estaba ya siendo un pastor, él ya estaba ministrando a Dios en alabanza. Él ya estaba ejerciendo un sacerdocio, adorando a Dios, ministrando a Dios.
Y cuando estaba ahí con las ovejas, él tomaba su arpa y estaba adorando. Y desde ahí Dios lo llamó para ser un rey. ¿Se fijan la dinámica? ¿Se fijan el diseño divino? ¿Verdad? Tienes que ser un adorador en espíritu y en verdad. Tienes que ver los diseños divinos para que puedas ser un rey. No, no nomás se trata de que andes ahí presumiendo, yo soy un rey, yo soy un sacerdote en el orden de Melquisedec, porque ya veo a muchos solamente payaseando, no payaseando, pero hablando cosas que no están viviendo. No queremos eso. Tómate el tiempo que te tengas que tomar, pero tiene que ser real en tu vida. Si tú adoras a Dios en el pequeño rebaño, en el pequeño ministerio que tengas ahora, ya sea que enseñas en la escuela de dominical, ya sea que vas a visitar a los enfermos, desde ahí tú ya eres un adorador. David estaba atrás del redil de las ovejas, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, pero ahí él estaba ministrando a Dios y desde ahí Dios le empezó a mostrar diseños divinos, ¿verdad? Y los tenía puesto cuando vino con Goliat, pudo ver que era más grande Dios que él, porque él miraba, él ya tenía esos ministerios de sacerdote y de profeta, ya los había desarrollado. Y por eso Dios ahora le dice, le dijo a Samuel, dile a David que yo lo he traído del redil de las ovejas para convertirlo en un príncipe de mi pueblo. Ahí está la dimensión de rey, ¿verdad? David estaba teniendo las llaves del cielo en sus manos. En el verso 9 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Así, cuando tú estás en este ministerio y estás desarrollando estas dimensiones, qué tremendo, porque Dios va a estar contigo en todo lo que tú andes y delante de ti va a destruir a todos tus enemigos y te va a dar un nombre grande, es decir, vas a ser honorable, va a honrarte Dios delante de los hombres. No importa las cosas que estés viviendo. Menospreciaban a David, lo trataban como un niño chiquito, como un bebé, y Dios lo honró delante de todos en la tierra, ¿verdad? Pero lo más importante, que Dios estuvo con él en todo cuanto él ha andado. ¿Te gustaría a ti que Dios estuviera contigo en todo lo que tú andas y delante de ti vaya destruyendo a tus enemigos y que te dé un nombre grande? Bueno, pues aquí está la llave, ¿verdad? En el verso 10 dice, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. O sea, al principio muchas veces cuando estamos sin el Señor andamos de aquí para allá como nómadas, no nos establecemos en ningún lugar, no tenemos nada propio, ¿verdad? Estamos rentando casas, los carros que tenemos son rentados o son prestados, no tienes nada tuyo, no tienes ningún dominio, ninguna propiedad. Hay personas que viven así, ¿verdad? Pero una vez que tú empiezas a hacer este ministerio, entonces Dios te asigna un lugar, te da propiedad, te establece en un lugar. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos sirviendo en Vino Nuevo y luego nos fuimos a Parral, solamente estaba sirviendo en los dominios de mis hermanos. Dice, si eres fiel en lo ajeno, Dios te va a dar lo tuyo. Y luego Dios nos llevó a Casas Grandes y nos estableció ahí. Recuerdo que cuando yo iba llegando a Casas Grandes, yo tuve una visión bien clara porque veía cuando tú vienes de Chihuahua por el sur y pasas por lo que le llamamos la Cuesta del Chocolate y llegas, tú ves montes y valles. Y Dios me dio la palabra en Isaías, dice, la tierra que yo te he dado es una tierra de montes y valles. Y Dios me habló esta palabra y yo te daré esta tierra, ¿verdad? Y en esas dimensiones que estamos hablando, yo venía adorando a Dios en el camino, venía cantando alabanzas, adorándole en lenguas. Y Dios me dio esta visión, me dijo, yo te daré la tierra de montes. Establecimos la iglesia en Casas Grandes, ¿verdad? Ahí Dios nos dio un lugar fijo para su pueblo y plantó un pueblo para que habitase en ese lugar y nunca más será removido. Por muchas razones, ¿verdad? Nos fuimos atacados de muchas maneras, por ocultismo, por masonería, por narcotraficantes, fuimos amenazados de muerte, nos trataron de sacar de ese lugar de muchas maneras, pero nunca fuimos ni vamos a ser removidos. ¿Por qué? Porque estábamos efectuando ese ministerio en el orden de Melquisedec, ¿verdad? En el verso 11, la escritura dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel,
y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Wow. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Wow, qué tremendo. Muchas veces estamos preocupados nosotros de hacerle casa a Dios, pero de repente Dios quiere hacerte una casa a ti, ¿verdad? Que tengas tu propia casa, que tengas una casa propia. Es un deseo del corazón de Dios. Te debes de afanar, solamente funciona como funciona en tus dimensiones de sacerdote, y Dios te dará una casa, te dará un lugar donde habites, ¿verdad? Y Él se va a encargar de tus enemigos. Todos los que se levanten contra ti van a caer. Yo lo he visto en mi vida todo el tiempo. No porque yo sea bueno o malo o mejor que los demás, porque no lo soy, sino porque soy su siervo, porque ministro al Señor, porque estoy en ese ministerio. Por eso el Señor me ha librado de mis enemigos, me ha establecido en lugar, me ha dado cosas propias. Tengo un dominio, tengo un pueblo precioso, tenemos gente maravillosa que está con nosotros, tomando montes, haciendo dominios propios también. Qué tremendo, ¿verdad? Dios les hará casa, mis hermanos. Yo profetizo sobre ti que si tú abrazas el ministerio de Melquisedec y tú no eres propietario de una casa, prepárate, porque el 2021 vas a ver milagros y vas a poder ver cómo Dios te da tu casa. Bien, verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ah, qué tremendo. Era lo que estaba hablando ahorita Chuck, ¿verdad? Acerca de que se están levantando nuevas generaciones, y lo que estaba diciendo mi yerno Alex acerca de nuestros nietos, que son sus hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Ellos tienen ya un legado de reino, ¿verdad? Ya tienen lo que Dios nos ha dado a nosotros, les pertenece a ellos, porque salieron de nuestras entrañas, y Dios los levantará, ¿verdad? Los va a levantar. Cuando nosotros vamos a ir a la tumba, pero ellos van a ser levantados en autoridad, y lo que logremos nosotros, nuestros hijos van a recibir este legado hasta donde nosotros logremos alcanzar. Pero si tú eres perezoso en esta área de tu sacerdocio, como el hijo de Dios que eres, como la hija de Dios que eres, ¿qué le vas a dejar de legado a tus hijos? Tienes que ser diligente, tienes que ser celoso en todas estas áreas sacerdotales que estuvimos viendo, ¿verdad? Y el verso 13 dice, Él edificará casa a mi nombre. Nuestros hijos van a continuar con la edificación de la casa de Dios, ¿verdad? Y dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 13, ¿verdad? Qué tremendo. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo alabo a mi Padre y a mi Dios, porque mis nietos y mis hijos ya tienen un lugar en el trono de su reino, y no es algo que les puede ser quitado, es algo que Dios lo afirmará, ¿verdad? Para siempre. Es algo que se les ha dado por la eternidad. Verso 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando de nuestras generaciones venideras. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Fíjense qué tremendo. Porque Saúl no tuvo un padre como David. Entonces, cuando él falló, Dios lo desechó. Pero cuando los hijos de David fallaban, Dios de todas maneras los perdonaba, los castigaba, pero no les quitaba su herencia como reyes. Eso me impresiona a mí, porque mis hijos están seguros. Cuando ellos se lleguen a equivocar, Dios los va a castigar, los va a corregir. Como dice Hebreos 12, ahí hablando de Hebreos, ¿verdad? Dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Entonces, sí, cuando mis hijos se equivoquen, Dios los va a corregir. Cuando ellos hagan algo malo, van a tener consecuencias, pero Dios finalmente los va a establecer como reyes en el reino, en su reino, y les dará lo que nosotros hemos estado sembrando, será de ellos. No hay manera que lo pierdan, porque nosotros dejamos esta herencia como sacerdotes de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Qué tremendo. Oh, cómo me impresiona, ¿verdad? Que Abraham, cuando le dio los diezmos a Melquisedec, dice en Hebreos 7,
también Leví, que estaba en el vientre, se los estaba dando a él, ¿no? Bueno, espero que tengan ojos para ver y oídos para oír todo lo que Dios nos está diciendo. Verso 16 dice lo siguiente: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, decir, fíjense, Dios está hablando de que nos está haciendo reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec, en un trono eterno. Es decir, lo que estamos haciendo de traer las cosas del cielo aquí a la tierra solamente es algo tremendo y es temporal, pero son las primicias de lo que vamos a tener por toda la eternidad. Eso es tremendo. Será firmada mi casa. Por eso yo dije, yo y mi casa serviremos al Señor. Será firmada mi casa y será firmada tu casa en el nombre de Jesús, y tu reino siempre será delante del rostro de Dios. ¿Cómo estará siempre delante del rostro de Dios? Como sacerdotes, ¿verdad? Y tu trono será estable eternamente, porque Dios nos ha hecho reyes y Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y termina el verso 17 diciendo: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí está un profeta viendo estas visiones, estas palabras que Dios le dijo a Natán que le dijera a David. ¡Qué tremendo! Porque aquí vemos esas dimensiones de sacerdotes, profetas y reyes. Mis amados, tenemos que aprender a desarrollar estas dimensiones. Toda esta palabra tremenda no se puede escapar de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dará poder para reinar en los dominios de la tierra. Mientras tú vives aquí, tú no tienes por qué estar abajo. Dice la Escritura, no estarás abajo, sino estarás arriba. No estarás, estarás como cabeza y no como cola, ¿verdad? Eso es muy importante. Dios no quiere que tú estés derrotado, no quiere que estés como esclavo. Dios te ha hecho libre para convertirte en un rey y un sacerdote. Solamente tienes que tener fe y creerlo, y sobre todo estar siempre ministrando al Señor en el área de sacerdocio, alabándole con todo tu corazón, metiéndote en el misterio de la Santa Cena, porque su cuerpo fue partido para que tú pudieras entrar en su presencia y su sangre fue derramada para el perdón de tus pecados. Si pudiéramos ahorita, y no tenemos tiempo, celebraríamos una Santa Cena, pero ojalá que pronto lo puedan hacer en sus iglesias con toda esa revelación que estamos teniendo. Pero teniendo esta revelación, nosotros anunciamos su muerte, porque ya somos herederos y ya recibimos este testamento y esta promesa. ¿Y cuál es el testamento y la promesa? El reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia. Por eso debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás es añadido, ¿verdad? Seremos la iglesia que Él quiere que seamos, mis amados. Vamos a regresar con fuerza, vamos a regresar mejor que nunca. Tienen que animarse, tienen que levantarse, como dijo ahorita Chuck. Si has estado desanimado, si por un tiempo has estado deprimido, si has estado como esa águila que se gastó su pico, se gastaron sus uñas, ahora es tiempo de que tú te renueves en la palabra que Dios te está hablando. Yo espero que hemos orado que toda esta palabra se despliegue proféticamente delante de tus ojos cuando tú estés en adoración como un sacerdote, y que eso traiga fe a tu corazón, para que des pasos de fe y empieces a vivir una vida de rey y sacerdote como la que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Toda esta palabra es necesaria que entre para que una vez que todos estemos en el orden de Melquisedec, entonces empecemos a funcionar con los ministerios apostólicos, los 5 ministerios, y empecemos a hacer que todos crezcan hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo, y se levante la iglesia gloriosa que va a traerle honra al Señor, y que, como dice Romanos 8, toda la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amados, vienen tiempos increíbles, vienen tiempos extraordinarios, y Dios nos ha llamado a ser parte de ello. No puedes quedarte fuera, no puedes quedarte atrás, no seas pasivo, no sacúdete la pasividad, libérate de toda la depresión. Levántate, dice la Escritura, levántate, ¿verdad? Porque Dios ha venido sobre ti y la gloria del Señor, ¿verdad?, van a ser en tu vida. Yo oro y pido a mi Dios todos los días por la iglesia. Tengo una carga por la iglesia, tengo una carga por todos ustedes, para que todos ustedes tengan y reciban
estas dimensiones divinas, los diseños divinos de Dios, y los abracen en su corazón y así puedan alinearse a ellos, que sean obedientes a lo que Dios nos esté hablando, que como dice Hebreos 12, para que no ignoremos al que nos habla desde los cielos, porque entonces no podemos retener esta salvación tan grande, estas cosas tan maravillosas de las cuales Dios nos ha hecho partícipes por medio de Cristo. Amados, estoy tan contento de esta semana. Yo sé que es mucho. Espero que ustedes tengan la sabiduría de volver a repasar estos estudios, de entenderlos bien, de adorar con ellos para que estas palabras se escriban en sus corazones, para que las revelaciones sean claras y precisas y ustedes las puedan empezar a traer a sus vidas, en sus hábitos personales, en tu manera de orar, en tu devocional. Cuando tú abres la palabra se va a brincar sobre tus ojos. Revelaciones maravillosas van a venir cuando tú estés estudiando la palabra de Dios. Y juntos vamos a llegar a un punto donde, como dice la Escritura, no va a ser necesario que nadie le enseñe nada a nadie, porque todos vamos a estar siendo enseñados por el Señor, ¿verdad? Usaremos los dones apostólicos solamente para perfeccionar a los santos, pero todos estaremos recibiendo de parte de Dios, porque este ministerio de esta llave de David, este ministerio sacerdotal, nos lo dejó Dios para que todos tengamos una conexión directa con Dios, para que no haya nadie que dependa de ningún hombre, sino que todos se conecten directamente con su Padre, porque Él es el que da el crecimiento. Y después viene la relación en el cuerpo de Cristo, que eso es lo que viene con lo apostólico, pero eso es para complementar en lo natural lo que ya estamos recibiendo en lo espiritual. Por eso cuando hay una profecía de los 5 ministerios, todos podemos decir sí, amén, o nos puede checar perfectamente lo que los profetas están diciendo, porque ya por medio de nuestro ministerio de sacerdotes ya recibimos lo profético. Y por eso nuestro espíritu, aunque nuestra mente no lo entienda, puede decir sí, sí es cierto, sí, amén. Esto que está diciendo Chuck, eso que está diciendo el pastor Víctor, lo que está diciendo el pastor Ayoli, lo que dijeron los pastores, sí es cierto. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera estamos en la presencia de Dios y todos recibimos verticalmente de nuestro Padre, pero se confirma entre nosotros por medio de los ministerios y los dones del cuerpo de Cristo. Y al confirmarse en lo natural, no hay nadie que se quede dudando, porque toda la verdad se hace muy fuerte en la casa de Dios. Hasta los niños más chiquitos la entienden, porque se complementó lo profético del ministerio sacerdotal con lo profético de los 5 ministerios, y también por eso Dios le dio aún a los chiquitos el don de profecía por medio del bautismo del Espíritu Santo, para que desde que nacen de nuevo ellos puedan ministrar al Señor por medio de alabanzas y de orar en lenguas y todo lo que estuvimos viendo. ¿No es nuestro Dios tan maravilloso, mis amados? ¿No es nuestro Padre tan bueno? ¿Y no es Cristo tan amoroso y tan fiel en habernos redimido para vivir esta vida tan extraordinaria? Con razón Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estoy tan contento, mis amados, de que Dios nos esté hablando, que nos esté dando esta palabra de ánimo, de fortaleza. Así que quiero terminar esta semana, esta sesión, ya es la última, con oración, pidiéndole al Señor que todo lo que hemos recibido se siga revelando en nuestras vidas y se establezca en nuestros corazones. Acompáñenme, por favor. Querido Padre, te damos tantas gracias por toda esta semana de increíbles revelaciones, de increíble palabra, Señor. Se escapa a la razón, a lo natural, pero tú y tu Espíritu Santo nos han estado hablando claro a través de los ministerios para que todos entendamos cada palabra, cada letra, cada coma, cada acento, Señor. Y te damos gracias y te pedimos que esta revelación continúe mientras te adoramos y ejercemos nuestro ministerio sacerdotal. Revélale a tus hijos cuando ellos tienen sus devocionales diarios, cuando ellos se están adorando, que todas estas dimensiones se perfeccionen delante de sus ojos, que vean claro y escuchen claro, que puedan discernir, Padre, lo que ellos tienen que declarar para tener un efecto del cielo en la tierra, en sus vidas personales, para que como es en el cielo también sea en sus vidas, en sus familias, en sus hijos, en sus finanzas, para que ellos sepan orar mejor, Padre. Y también te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que nos ayudes como iglesia para estar todos conectados en esta misma dimensión contigo primeramente y luego unos con los otros,
y que con todos nos ayudemos como miembros, Señor, de un mismo cuerpo, fluyendo en las gracias y revelaciones que nos das a todos para que todos estemos completos y nadie le falte nada, Padre. Te doy gracias porque todos los que están conectados con diseños divinos serán completos y estarán bien conociendo, tendrán la plenitud tuya, Señor, y todo el conocimiento tuyo vendrá sobre sus vidas. Gracias por ayudarnos con el ministerio sacerdotal a las relaciones precisas contigo y con nuestros hermanos. Gracias porque por medio de esa dimensión profética nos das entendimiento de los diseños divinos. Y Padre, gracias por las dimensiones de reyes que nos das para tomar dominio y autoridad y tener sabiduría y saber cómo, Señor, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Yo bendigo a cada uno de estos hijos espirituales fieles que se han conectado. Los bendigo en todas las áreas, Padre. Gracias por aquellos que han dado sus ofrendas para este ministerio. Los bendigo y te pido, Señor, que cada mañana, que cada día ellos crezcan en conocimiento y en revelación tuya. Y, Padre, que cada día tu cuerpo sea más perfecto y que tu novia sea más pura, más blanca, más santa, sin mancha y sin arruga, Padre. Bendigo esta semana y declaro que tu semilla no volverá a ti vacía, sino que cumplirá todo aquello por la cual tú nos has estado hablando. En el nombre de tu Hijo Jesús lo declaramos con fe. Amén. Y a ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Qué maravilloso, qué bueno es haber estado en toda esta semana aprendiendo tanto. Que Dios les bendiga mucho. Mi más sincero y amoroso abrazo para todos. Cariños y saludos de mi esposa para todos también, que aquí está siempre a mi lado. Les bendecimos y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga a todos.